Siempre estuvo vinculado a los medios de comunicación. En calidad de locutor y guionista, trabajó para varias productoras. Ha sido presentador de radio y televisión y ha dirigido y colaborado en diversos programas. Como autor ha escrito libros de ensayo y poesía y ha pronunciado numerosas conferencias en el ámbito de la literatura y el cine, tanto en España como en el extranjero, siempre defendiendo la literatura y el cine como las fuerzas educadoras más importantes del siglo XXI. Y cerrará la presentación del libro don Juan Antonio Manzano, presidente de la Fundación Puerto de América, desde el año 2017. Desde entonces compagina su trabajo como informático con la impartición y conferencias sobre la primera vuelta al mundo y las Sanlúcar del siglo de oro. Ha participado con artículos de historia en revistas y capítulos en libros, colaborado con diversas emisoras de radio y televisión, con programas de índole histórica y, para terminar, ha escrito el libro que vamos a presentar en el día de hoy. César, la audiencia es tuya. Muchas gracias, presentadora. ¿Se me oye bien? Así es. Bueno, pues bienvenido a este marco incomparable donde se ha hecho, me acabo de enterar, el mejor brandy de España. Así que de eso no sé nada. Rafael Angulo, que me lo anunciaba, sabe muchísimo. Así que cuando él lo dice será por algo. Será que aquí se hizo. Pero sí sé algo de libros. Y este que vamos a presentar es uno de los mejores libros que se puedan leer sobre hispanofilia. La salutación que ha hecho la presentadora, pues a alguna gente le puede parecer que hay una presentadora, un presentador y al final la estrella, que es el autor. Pero créanme que sin la cortesía, sin las formas, nos separamos de la civilización. Y es importante que esas formas y esa cortesía se dispensen en cualquier acto cultural que se precie, como lo es este. Escribir es muy duro. Viene de escribir. Escribir es punzar, arañar. Se supone que Dios lo que hace es punzar sobre la piedra, acuñar sobre la piedra. Es un trabajo duro. Y se necesitan, además, 3 cualidades para escribir. La primera de ellas es una inteligencia, permítanme que diga, superior. Tú tienes que archivar unos datos, en el caso del libro de Juan Antonio, muchísimos datos. Tienes que filtrarlos, tienes que cotejarlos, tienes que compararlos y al final sacar conclusiones. En segundo lugar, necesitas tener una fe y un grado de conocimiento del género humano, una pasión por el ser humano, por el paisaje humano, por sus maldades, bondades, grandezas y debilidades. Y es obvio que el autor aquí demuestra ese conocimiento. Y por último, una generosidad. Claro, porque hoy en día escribir un libro y poderlo resulte que no sea costoso para el propio autor, créanme que es una heroicidad de tamaño hercúleo para llevarlo a cabo. Dicho esto, me preguntaban antes cuál era el objetivo del libro. El objetivo del libro es dejar claro la hispanofilia frente a la hispanofobia que nos ha prácticamente caracterizado durante muchos siglos, especialmente por los ingleses. Él quiere dejar claro que otros países colonizadores de nuestro entorno han sido iguales o peor que hayamos podido ser nosotros, pero que no han tenido la siniestra propaganda. La propaganda tiene algo de siniestra en sí mismo, algo de mentira, que hemos tenido nosotros con nosotros mismos. Por tanto, hay un detalle importante que
quiero resaltar en este sentido. Hay otros libros ahora mismo que están en el mercado que van al unísono de cuando fuimos los mejores. Marcelo Bulló ha publicado Madre Patria, Elvira Roca ha hecho un trabajo excelente, muy criticado, sobre todo por Patricia Blanco en las páginas del País, sobre imperiofobia, y otro que se llama Fracasología. Yo espero que el nuestro, el de Juan Antonio, tenga la repercusión que desde mi punto de vista debe tener cuando fuimos los mejores. ¿Y por qué? Tenemos que leer. Leer para tener la versión mejor de uno mismo. Para eso. Y eso es necesarísimo. Tener la mejor versión que podamos tener de nosotros mismos. Y este libro les va a ayudar a ello. Muchísimo. Está hecho con un estilo, el estilo de este hombre, a mí me ha dejado absolutamente perplejo. He leído hasta un párrafo en la universidad, el otro día que ahora empezamos las clases, prácticamente se ha infantilizado la universidad y empezamos en septiembre. Es un estilo ameno, es un estilo estimulante, fresco. Yo estaba deseando llegar a casa para seguir leyendo. Un estilo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Una sintaxis que parece estar inspirada por el Espíritu Santo de Bonanza. Y este hombre, ¿de dónde ha sacado esta sintaxis? ¿No? Es para que ustedes más o menos sepan, la sintaxis es lo que es un reloj o un móvil para un transeúnte. Si no lleva el reloj o no lleva el móvil, se encuentra totalmente desnortado. Y entonces tiene que ser una sintaxis muy ajustada a muy buen criterio. A mí me sorprende, habrá visto los juanelos, los barcos entrando en el estuario de Bonanza, que van uno detrás de otro, con una singularidad y una simetría que llama la atención, y habrá sido copiado de ahí, porque si no, la verdad, me cuesta trabajo. Yo tengo una sintaxis pésima y no me puedo igualar con este hombre, pero de ninguna de las maneras, ¿no? Y así se ha convertido como en una especie de registrador de la propiedad estética e histórica, con una ironía, pues como él es, una ironía sí la exhibe, pero desprovista de maldad. No tiene maldad. Entonces se lee con puro deleite el libro, con puro deleite. No quiere aguijonear a nadie, lo que quiere es sacar a la españolidad de ese fango, de ese lodazal que hemos padecido durante mucho tiempo. La estructura del libro es igualmente equilibrada. El libro tiene 15 capítulos que se leen de forma muy ligera, de una medida más o menos muy proporcionada, tiene 7 anexos de documentación para contrastar lo que él está diciendo, tiene una ilustración verdaderamente maravillosa. Están cada una de las fotografías haciendo alusión a cada uno de los temas que contiene el libro. Y el diseño, le decía yo antes a Antonio, que se hacía una foto, Antonio Barbadillo, la foto que te has hecho con el libro es, no se edita un libro con una cubierta como esta en Sanlúcar, ni en Andalucía, diría yo, o por lo menos que yo lo haya conocido o visto. El diseño a veces determina la lectura, le da un valor añadido. Coges el libro, esos 3 barcos sobrevolando, o esos 5 sobrevolando el puerto de Bonanza
desde el río ese que se convierte alquímicamente en océano, y ves la bahía de Sanlúcar y te enamora de ese sitio. Por tanto, es una estructura sólida, contenida, bien pensada, bien arguida, solemne, con criterios. Otro aspecto de los que trata son los contenidos. Y qué bien atrayados están. Me sorprende muchísimo. Cuando habla de la España inculta, de aquella España inculta, y expone, por ejemplo, el testimonio de Felipe II, que no quería que los profesores de universidad de entonces se marcharan de España. Siempre habíamos creído que esto era un atavismo, que esto era algo retrógrado, que nos ponía una vez más en el retraso, en el tiempo, y que por tanto él lo ve de otra forma, con una hermenéutica verdaderamente muy del siglo XXI. Él dice, no, lo que no quería es que esas mentes se fueran a Europa y esos saberes se fueran de aquí. Por eso, y eso lo hacen también en los Estados Unidos, con Albert Einstein, claro, yo no lo había visto así, pero él me ha enseñado que ese era el verdadero sentido. Habla de las universidades. Ha cotejado datos que yo de verdad me quedo asombrado. Por lo visto, España era el país con más universidades de nuestro entorno, con datos. Había hospitales puestos desde la zona sur hasta California. El trato que se le dispensaba, en otro tema, a los indígenas, basados en dos regulaciones. Una, la de 1512, que está hecha en Burgos, y que dice, las mujeres, por ejemplo, fíjense qué peculiaridad, y cómo él lo trae a colación. Las mujeres, a partir del cuarto mes, sean indias o españolas, no tienen que trabajar. No tienen que trabajar. Los indios podrán tener las propiedades registradas a su nombre. Hay una cédula de 1514 que habla incluso de que Felipe II impelía a los españoles a casarse con indias y al contrario. O sea que verdaderamente, ¿dónde está el atavismo? ¿Dónde está esa regresión? ¿Por qué nos tenemos que sentir de menos? Y si haces una comparación, él la hace, por ejemplo, con el jefe supremo de las fuerzas británicas, Amherst, que dice, pónganles mantas e infecten a esta raza execrable de la faz de la tierra. En ningún momento, ninguno de los reyes españoles o de los que tenían entonces el poder decretó nada que se le pudiera parecer. Nada. Habla de los grandes pensadores y hace una comparación. Dice, por ejemplo, y eso me volvió loco, dice Antonio Hugo de Homerique, que no lo había oído en mi vida. Resulta que es un científico sanluqueño. ¿Ustedes saben lo que hay que buscar para eso? Una enormidad. Este hombre ha debido trabajar como un enano en eso. Y resulta que este científico está glosado nada más y nada menos que por Isaac Newton, que dice que es una gloria y bendice los textos de análisis de la geometría que hace Antonio Hugo de Homerique, sanluqueño. Habla de Servet. Servet lo conocemos todos, es un teólogo de mucho fuste. Hizo un libro que se llamó Restitución del Cristianismo, en el que abordaba, en aquel tiempo, abordaba tres fenómenos. Él decía que había un triteísmo que era un paganismo encubierto. Un triteísmo es cuando tú tienes tres dioses en uno, que es la Trinidad.
Entonces él dice, esto no debe ser. Jesús es un personaje humano, pero no trascendental. Y entonces obliga a la Iglesia a que a los niños no se les bautice hasta que no tengan conciencia histórica de todas las religiones de su entorno. ¿Saben lo que hicieron en Suiza? Lo quemaron vivo. Lo quemaron en una hoguera vivo. Y él expone el caso de Servet porque sabe, para comparar dónde está el atavismo, imagínense lo que es Suiza, el cantón francés, Juan Calvino, con el luteranismo, eran absolutamente intransigentes. Menciona también a Domingo de Soto, un hombre curiosísimo, un hombre que escribió un tratado contra la usura, contra los prestamistas, contra esas vejaciones que todos hemos conocido. Estamos hablando del confesor del rey Carlos I, y lo trae a colación. Tú dices, bueno, ¿cómo? Qué bien atraillado está esto, qué bien está injertado en el libro todo lo que estamos diciendo sobre los contenidos del libro. Yo no quiero aburrirles. Por ejemplo, hay un detalle que me parece... ¿Les molesta el sonido? No, está bien, ¿no? Me voy a permitir a lo mejor me estoy acercando demasiado. A ver ahora se me oye mejor. Me van a permitir que le divorcie, que ejerza de juez momentario, porque para cualquier investigador, yo soy un investigador de baja estopa, la verdad, muy malo, pero sé lo que cuando llegas a un punto donde encuentras un anillo para engarzar. Es una experiencia casi, permítanme la osadía, orgásmica. Por eso me voy a permitir este pequeño divorcio, aunque luego lo casé con mi amiga Marme, que acaba de llegar de rojo y dispuesta a la pelea. Claro, porque dice el autor encuentra un texto de doña Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, estamos hablando de nivel de Benito Pérez Galdós, de Leopoldo Alas Clarín, de los grandes espíritus más sobresalientes que había parido este país. Y dice ella, en una conferencia que tituló La España de hoy y pronunció en París en abril de 1899, dice doña Emilia: el día en que la historia se escriba imparcialmente, cuando acaben de despojarnos y el denigrarnos no tenga objeto ya alguno, el mundo reconocerá que si hemos sido colonizadores inhábiles, no hemos sido ni más crueles ni más rapaces que los anglosajones, que nunca nos podrán dar lecciones de ninguna de las maneras. No aceptaré de lealtad y mucho menos de humanidad. Cuando este hombre leyó eso, lo vio y lo engarzó. Eso está escrito por un espíritu, como digo, de mucha altura finisecular, de los más importantes de España del siglo XIX y principios del XX. Y es verdad. Y la consejera permanente para el devenir y el futuro de los pueblos. Los historiadores deben ser notarios fieles de esa historia. Y eso es así, eso es cierto lo que él dice. Juan Antonio hace un acopio verdaderamente memorable. Yo me he quedado sorprendido del libro. Al
referirme a él estilísticamente, he dado las coordenadas de lo que van ustedes a disfrutar cuando tengan esta joya de libro en las manos. Este hombre es un alpinista de ilusiones. Yo desde que le conozco es un buscador de esperanzas, es un coleccionista de pasiones, está apasionado por todo, por crear un puerto deportivo en Sanlúcar, por hacer más libros, porque la fundación siga adelante, es un coleccionista de pasiones, es un enfermero contra el pesimismo, siempre tiene la sonrisa dibujada en la cara, da igual, a cualquier día, a cualquier hora, él sonríe y tira para adelante. Es un hombre y un buscador de la verdad. Yo creo que entre dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer que se cruzan en la vida, hay un momento epifánico de la llegada y otro momento melancólico de la despedida. Y se produce una evaluación. Si yo soy mejor persona desde que te conozco, o soy peor. Yo desde que conozco a este hombre soy, si cabe, mucho mejor persona. Y me van a permitir que acabe parafraseándome a mí mismo en esta gala de capitán de galeones. Cuando yo era niño, mi abuelo José nos llevaba a las fiestas del Carmen y allí tiraban cohetes. Un cohete de los años 60, imagínense ustedes lo que sería, años 60, todo lo más 70. Yo vi a un chiquillo inolvidable, regordito, mirar aquel cohete y decir, ¡Irua! Tardé mucho en averiguar cómo era esa palabra, el apócope que había padecido en su boca de la M inicial y la diptongación de la sílaba en ua. Él lo que decía era mira, y lo tradujo en lengua de bajoguía como Irua. Cuando ustedes compren y lean Cuando fuimos los mejores, razones para la hispanofilia, dirán y se acordarán de este momento y gritarán conmigo, ¡Irua! Bueno, me he quedado un poco sin palabras, me van a perdonar. La verdad es que se nota que aquí jugamos en casa y que nos hemos traído al mejor comercial que podíamos buscar para el libro y para mi persona. Bueno, antes que nada quería agradecer a todos ustedes que nos estén acompañando en un día tan importante como es para mí, la presentación de mi primer libro solitario. Y quería agradecer también a Carlos, a esta casa, el que nos hayan abierto las puertas de estas instalaciones para poder realizar este acto. Y me gustaría comenzar explicando un poco la génesis de este libro, explicar qué nos ha llevado a meternos en el berenjenal que supone actualmente hacer una loa de un periodo histórico tan excepcional para España como fue el Siglo de Oro. El origen de esta obra es simplemente la casualidad. En 2019, a finales de 2019, nos invitaron precisamente a César y a mí a participar con unas conferencias en un congreso de historiadores en Guadalupe, en Cáceres, allí en el monasterio. Y preparando la intervención, preparando esa ponencia en la que buscaba, como siempre buscamos algo que se salga un poco de lo normal, encontré un documento que llamó mucho mi atención. Era una carta rogatoria de un señor que había cometido un delito grave y escribía en 1530 a Carlos V
rogándole que su caso fuera juzgado por el Tribunal de la Inquisición en lugar de por el de la Justicia Ordinaria. Claro, esto lo primero que te hace pensar es que este hombre era un tarao, un loco o algo por el estilo. Pero a la vuelta del Congreso, ese documento lo habíamos dejado ahí reservado y empezamos a tirar un poco de ese hilo. Y aparecieron cientos de cartas similares, pero además aparecieron, están registrados en los archivos españoles, en pares de esa magnífica biblioteca que se puede consultar online, múltiples juicios de competencias entre tribunales reales y el Tribunal de la Inquisición. Dices, tú no puede haber tantos tarados, ¿no? Aquí tiene que haber un trasfondo, tiene que haber un algo más, ¿no? Ese algo más terminamos viendo con esos documentos que el Tribunal de la Inquisición era más garantista con los derechos de cualquier acusado que la justicia ordinaria. Claro, eso te pega un zamarreón mental. Esta no es la idea que tenemos normalmente sobre la Inquisición. Siempre se ha tomado a la Inquisición como una especie de vándalos que iban quemando gente por las esquinas, que eran unos fanáticos religiosos, y sin embargo la gente de la época prefería caer bajo su jurisdicción que bajo la de la justicia ordinaria. Realmente la Inquisición era más garantista con los derechos del acusado. Además, las penas que imponía eran menores que las de la justicia ordinaria. Pero para Anna Henry, el tema, por ejemplo, un tema tan manido como la tortura, la Inquisición realizaba tortura para obtener confesiones de los acusados, pero también lo hacía la justicia ordinaria. Esa tortura que practicaba la Inquisición estaba limitada a 3 formatos y tenía que realizarse delante de un médico que que garantizara que esa persona no solamente no iba a perder la vida por esas torturas, sino que además no le iba a causar ningún daño permanente. Fijaos la diferencia, ¿no?, de una realidad que está documentada con la imagen que tenemos de nosotros mismos hace 5 siglos, ¿no? Para Anna Henry, cuando se arrancaba una confesión a través de la tortura, esa confesión tenía que ser ratificada por el acusado al día siguiente sin que mediara nuevas torturas, sino tenía que reafirmarse que eso no había sido completamente forzado, ¿no? Esto nos lleva a plantearnos realmente esta diferencia entre lo real y el imaginario que tenemos en la sociedad en general, ¿es solamente con este campo o afecta también a otras perspectivas de nuestra historia? Y lo cierto es que la visión que tenemos construida sobre la historia de España está deformada por el prisma de la leyenda negra, que oculta todas las acciones positivas que hicimos los españoles en nuestro siglo de oro y le da visibilidad a los aspectos más criticables cuando no son inventados directamente. Quiero que quede muy claro que no pretendemos crear una leyenda rosa, que no queremos haceros pensar que la España del siglo XVI era los mundos de Yupi. Al contrario, las hermanitas de la caridad estaban en los conventos. Evidentemente los que iban a conquistar territorios de América no eran de esa índole, eran unos tiempos mucho más duros, mucho más complicados que los que tenemos en la actualidad. Y por supuesto, con tanta gente, con tanta extensión de terreno, con tantos hechos que sucedieron, pues había abusos, había errores, pero ¿por qué en vez de centrarnos en esos errores o en esos abusos no nos centramos en los aspectos positivos que para la sociedad mundial representó la presencia española? Esa es la razón de esta obra, de ahí el título, ¿no?, que yo creo que es bastante definitorio, ¿no? ¿Qué ha aportado España a la sociedad? España, cuando se expande en América, no solo en América, que normalmente nos olvidamos del sudeste asiático, pero que Filipinas era española, era una provincia del virreinato de Nueva España, de lo que hoy es México. España utiliza el mismo esquema que utiliza Roma. España es la hija privilegiada de Roma. De esa forma,
los españoles no van levantando colonias o factorías como hacían los portugueses solamente para rapiñar y llevarse lo que pudieran de allí. Los territorios que se iban ocupando pasaban a ser parte de la corona española. Y los indígenas, desde el principio de la presencia española en América, tenían los mismos derechos que un ciudadano de Cuenca. Eran españoles, no eran unos indios, no eran unos seres de segunda fila, ¿no? O una especie execrable, como decía el hámster que ha mencionado César, ¿no? El libro lo hemos desarrollado primero presentando un poco cuál es el origen y la evolución de esa leyenda negra de los españoles, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a través de los siglos, y continuamos analizando la actuación de los españoles en América, desde el descubrimiento hasta las independencias. Ese periodo en el cual se tacha a los españoles de genocidas y arrasadores de culturas indígenas. Aquí voy a hacer un inciso. Uno de los errores más habituales a la hora de intentar entender la historia es ver los hechos del pasado desde nuestra mentalidad actual. Esto es un disparate. En 5 siglos la sociedad es completamente diferente. Los parámetros filosóficos de cualquier persona de hace 500 años difieren mucho de los nuestros. Entonces, como bien ha dicho César, intentamos hacer historia comparada. Intentamos decir, vamos a ver, los españoles hicimos en América esto, esto y esto. ¿Qué hicieron los ingleses? ¿Qué hicieron los holandeses? ¿Qué hicieron los portugueses a la hora de ocupar otros territorios? El resultado es bastante sorprendente. Porque desde un primer momento, como también ha dicho César, con las leyes de Burgos, con las leyes nuevas, se garantizan legalmente, o sea, desde la legislación, desde la corona, se garantizan unas condiciones de vida para los indígenas que no aparecen en ninguna otra aventura imperial de aquella época. Desde 1504, en el testamento de Isabel la Católica, Isabel de Castilla, ya la reina considera a los indígenas como españoles, y empieza a surgir una legislación que le concede una serie de derechos que son exactamente iguales que los derechos de los ciudadanos españoles, llamemos ciudadanos, ¿no? Españoles de aquella época. En las leyes nuevas, que se emiten en 1542, tienen un título que es muy descriptivo, que me van a permitir que les lea. Se llaman Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios. Eso, para ser el corpus legislativo de unos genocidas, como nos han calificado tantas veces, pues queda un poquito extraño, ¿no? Queda un poquito fuera de juego. Conservación y buen tratamiento de los indios. Y para sorprendernos quizás un poco más, ese libro termina con un colofón que dice textualmente: para que todo lo susodicho sea más notorio, especialmente a los naturales de nuestras Indias, en cuyo beneficio y provecho esto se ordena, mandamos que esta nuestra carta sea imprimida en molde y enviada a todas las nuestras Indias, a los religiosos que en ellas se ocupan de la instrucción de los dichos indios, a los cuales encargamos que la hagan traducir en lengua india para que mejor la entiendan y sepan lo ordenado. Resumiendo, que traduzcan a las lenguas de los indios las leyes que le otorgan derechos para que sean conscientes de cuáles son sus derechos y se los hagan respetar. Eso, volvemos a lo mismo, no tiene mucho sentido si tú eres un imperio que quiere barrer esas culturas, que quiere acabar con esos pueblos. ¿Y qué pasaba comparándolo con el alrededor? Pues si por ejemplo nos vamos a los Estados Unidos de América, la cuna de la libertad, los indios americanos no son reconocidos como ciudadanos estadounidenses hasta 1924. Eso sí, no tenían derecho a voto. El voto de los indios fue en los años 60. En la tan socialmente avanzada Canadá, hasta 2004 se seguían aplicando programas de esterilización de mujeres indígenas para seguir reduciendo la población nativa.
Si recopilamos la acción de los ingleses en las colonias americanas con respecto a los indios, pues tenemos el caso que ha mencionado César de contaminar mantas con enfermos de viruela para regalárselas a los indios y propagar una enfermedad para la que no tenían ninguna defensa y acabar con, según la Oficina de Población de los Estados Unidos en 1894, calcularon que esa táctica inglesa acabó con más de 100.000 individuos. Pero los genocidas hemos sido siempre los españoles. Aviso, bueno, resumo un poco las cosas para no hacer un spoiler también del contenido. En todas estas cosas hay bastante más información que yo creo que nos puede hacer cambiar la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Tenemos un capítulo también en el que se hace un análisis de las independencias americanas, que les aseguro, además ahora es una cosa bastante actual con lo del detalle de la espada de Bolívar hace poco con la proclamación de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Les aseguro que también van a hallar bastante información que le va a hacer cambiar los parámetros. Seguimos el libro también planteando otro tópico que se ha repetido hasta el infinito y que también hemos asumido y hemos hecho nuestros los españoles. Los españoles son unos torpes que no han hecho nada de valor en la ciencia. Por lo menos tenemos la ventaja de que se respeta la eclosión de lo que fuera el siglo de oro como eclosión de la literatura y de las artes. Pero este paradigma también se tambalea cuando observamos un poco en los registros. Es que tenemos ahí una mina que son los museos, los archivos estatales, que afortunadamente tienen registrada una cantidad de información espectacular. Si eso lo unimos a la lógica, ¿no? La empresa que supuso llegar a América, construir la América actual desde cero, porque tenemos que recordar que los pueblos indígenas estaban en unas condiciones casi neolíticas, ¿no? El descubrir un continente, el dar la primera vuelta al mundo, que es algo sobre lo que hemos conocido un poco más últimamente, eso no es fruto de la casualidad o de la suerte. Detrás de esos descubrimientos hay un conocimiento de tácticas, de técnicas de construcción naval y de tecnología de la navegación que no eran comparables, no lo tenían el resto de las naciones. De ahí esa prohibición de que los profesores o los estudiantes universitarios fueran al exterior, para que esa ventaja estratégica que tenían los conocimientos españoles no se divulgaran por el resto de las potencias. El avance en las navegaciones trae además un perfeccionamiento de la geografía. Las nuevas rutas marítimas, los nuevos territorios que se van descubriendo, hay que cartografiarlos, hay que representarlos de forma fidedigna en el papel. Pero además tenemos que pensar en la logística que conlleva la expansión española en América, porque fue una empresa completamente excepcional. Se crearon y construyeron ciudades, hospitales, universidades, catedrales, que son los casos más llamativos. Pero ¿dónde dejamos la construcción de la red de caminos reales que permitía unir todos esos pueblos? Y el suministro de agua y el alcantarillado, estamos hablando de construir una civilización completa donde no la había. Llevar la forma de vida de la Europa occidental a América y al sudeste asiático con los medios de la época, que no eran los que tenemos en la actualidad, que a día de hoy repetir esa empresa sería algo complicado, y aún así se hicieron con un ejército de arquitectos, de ingenieros y de administradores eficientes que permitieron la construcción de ese imperio español. Hacemos mención también en el libro a la Escuela de Salamanca. Es un tesoro del pensamiento occidental que tenemos muy infravalorado, que es desconocido por la mayor parte de los españoles, y que lamentablemente es estudiada y sirve de base para escuelas económicas, de esa escuela de pensamiento que fue la Escuela de Salamanca. El derecho internacional, y permítame que me deje un poco llevar los derechos humanos, nacen en la Escuela de Salamanca de una serie de pensadores espectacular, liderados por Francisco de Vitoria,
sentaron las bases de la sociedad occidental, y es algo que ni ignoramos y a lo que le damos poco valor. La escuela de Chicago o la escuela austriaca, que son las más avanzadas desde los años 70 en toda la ciencia económica actual, beben, y además lo reconocen, de toda la teoría económica que se desarrolló en la Escuela de Salamanca. Y sobre ciencia y tecnología aplicada siempre hablamos del hombre del Renacimiento, mencionamos a Da Vinci, alguno por el estilo. Pero es que estas mismas personas, que en su mayor parte eran teólogos o gramáticos o este tipo de quehaceres, por ejemplo, Fray Luis de León es poeta, escritor, místico, teólogo y estudioso de la Biblia, y sin embargo participa en la comisión que desarrolla el calendario gregoriano. ¿Ustedes se imaginan los conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas y cálculo que hay que tener para poder decir cuánto dura un año, cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, cómo se van a mover los planetas, las fases de la Luna? Y el tío era profesor de teología. O sea, fijaros la transversalidad que tenía el conocimiento en la Escuela de Salamanca. Y bueno, y ese calendario además se desarrolla en el siglo XVI, pero es el que tenemos vigente, sigue en la actualidad. En nuestro siglo de oro se desarrollaron y se pusieron en funcionamiento algunas tonterías como las escafrandas de buceo, la máquina de vapor, el aire acondicionado. Se crearon sistemas de enseñanzas para sordos y ciegos, o se inventó el telescopio antes que Galileo. Entonces, como podemos ver, estamos hablando de palabras mayores, que siglos antes de que los ingleses desarrollaran la máquina de vapor, Jerónimo Dayan la empleaba para vaciar el agua de las minas aquí en Sevilla, que se inundaban, porque había unas vetas de agua. No era una entelequia, era el diseño, la construcción de un artefacto y su puesta en funcionamiento. Y sin embargo le asignamos ese tipo de descubrimientos a otras personas que son evidentemente extranjeras, ¿no? Pasamos también en el libro a otro capítulo, que es el papel de la mujer española en los siglos XVI y XVII. Tenemos la inercia de pensar siempre que cuanto más atrás nos vayamos en el tiempo, la mujer ocupa un papel más pequeño o más atrasado en la sociedad. Sí, en el siglo pasado, una mujer casada tenía que pedirle la autorización del marido para abrir una cuenta en el banco o para montarse en un tren. Sin embargo, en el siglo XVI, si un comerciante quería pasar a Indias, además de cumplir con todos los requisitos que exigía la Casa de Contratación, que recordemos que Cervantes no los cumplió, si estaba casado tenía que aportar la autorización por escrito de su mujer ante un fedatario público. Pero además tenía que ir avalado por 2 testigos que tenía que proporcionar la propia mujer, que dieran fe de que no se le arrancaba ese consentimiento en contra de su voluntad. No es la imagen que tenemos de la mujer en aquella época, ¿no? En el segundo viaje de Cristóbal Colón aparecen ya 3 mujeres embarcadas para América. Una de ellas, natural de Sanlúcar, Catalina Fernández, que además iba a montar una empresa para comerciar con lo que hubiera en aquella tierra, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que lo que había dejado allí era un asentamiento cochambroso que cuando llegaron ya había desaparecido. Además de algún hecho curioso como este, pasamos por una serie de perfiles de mujeres que destacaron en la política, en las finanzas, en la literatura, en la docencia. La primera profesora de universidad del mundo fue una española en una universidad española, o incluso destacaron en campañas bélicas. Las mujeres que se embarcaron para América también participaban en las luchas, también eran guerreras, enfermeras e incluso doctoras en medicina. Y sin embargo se reconoce a las primeras enfermeras, pues, a una serie de señoras británicas que a finales del siglo XIX empezaron a aplicar las técnicas de enfermería. Y tenemos ahí la constatación de españolas que aplicaban, o sea, que crearon un cuerpo de enfermería en la conquista de México, de enfermería de campaña. Y para terminar el recorrido por el libro,
hacemos también un recorrido por la aportación de la Iglesia Católica a la América actual. Y no hablando del sincretismo y la fusión de los cultos religiosos, sino como protectora de las culturas que se encontraron en aquellas tierras. Pongo un par de ejemplos. Mientras que en España las misas solamente estaban autorizadas a darse en latín, en América se daban en náhuatl, en aymara o en quechua. Estas lenguas nativas, que eran las que hablaban los indígenas, tuvieron sus gramáticas por escrito mucho antes que la lengua inglesa, que la lengua francesa o que la alemana. Los catecismos se imprimían en las lenguas nativas. Era también un caso de pragmatismo, ¿no? ¿Para qué voy a llevar unos libros allí en español o en latín si allí la mayor parte de la gente tiene otro lenguaje? Pues se imprimían en esas lenguas nativas. Y los sacerdotes, los frailes, los religiosos que daban servicio en los hospitales estaban obligados a conocer las lenguas nativas de los territorios donde iban a actuar. Una forma muy curiosa de atacar a todas esas culturas indígenas. Y bueno, tenía para terminar mi intervención, y un poco como resumen de la intencionalidad de este libro, iba a citar unas palabras de doña Emilia Pardo Bazán en una conferencia que pronunció en la Sociedad de Conferencias de París en 1899. Pero como lo ha pronunciado ya César, solamente me queda desearle una buena noche, agradecer su atención y que nos hayan acompañado, e invitarles a tomar unas copitas que tenemos que celebrar que hemos publicado nuestro tercer libro. Muchas gracias. Disculpen, el libro que tienen a la venta aquí en el mostrador de la derecha.